Muchas gracias, buenos días por acompañarnos y obviamente el gran contexto de la pandemia nos lleva a hablar de muchas cosas, ¿no? De cómo se convirtió en el acelerador literalmente de la transformación tecnológica por un lado, y aquí hay que hablar del mundo desde el lado de los consumidores, los hábitos que vimos y las tendencias, del lado de las empresas y sus estrategias de digitalización, el lado de los gobiernos como sus estrategias y prioridades y otros temas importantes. Así que en vista que ya estamos en algunos países comenzando esta gradualidad de reactivación económica, es que yo les quiero preguntar para empezar esta conversación y quisiera empezar contigo, Adriana, que nos dieras 3 lecciones que nos ha dejado el COVID-19 a Google como empresa y también los hallazgos en términos de los hábitos de los consumidores. Adelante. Gracias, Gabriela. Honrada de estar aquí. Hay muchas lecciones. Yo creo que la primera es las empresas y los usuarios se dieron cuenta de una realidad que venimos hablando hace 14 años, en donde el mundo digital no debe estar más ajeno. Entonces, te doy el caso muy práctico número uno. Los retailers o las empresas de comercio, y perdón porque en portugués se dice varejo, pero las empresas de comercio detallista se dieron cuenta de que verdaderamente tener una estrategia digital no era pensar en tener 10% de sus ventas en el e-commerce, que ahora tenían que volcarse completamente a ir a buscar ese consumidor y usuario y ser relevantes para ellos en cualquier momento y de cualquier manera. Eso número uno. Dos, la competencia se intensifica. ¿Por qué? Hoy la gente está muchísimo más online y la competencia, las tiendas están a un clic de distancia, ¿ya? Eso hace con que tú como empresa o como proveedor de servicios tenga que ser siempre muy relevante para esos usuarios. Y yo diría el tercero, que es probablemente un momento ajá para muchos, es el papel de la educación, porque con Diego Molano hemos visto hace mucho tiempo cómo la penetración de Internet fue avanzando y decíamos, muy bien, estamos muy bien, ya estamos llegando al 68% de la población en América Latina. Pero como dicen los americanos, sorpresa, ¿será que esta gente está empoderada para usar las herramientas online? Cuando vemos el índice de completo o de resiliencia que mide cuántas aplicaciones se bajan, cómo se usa la Internet para fines comerciales y otros, vemos que América Latina está escasamente en 30%, esto es un índice que llega al 100%, de que todavía tenemos de verdad mucho que hacer para formar ciudadanos digitales. Gracias. Por último, preguntarte, Adriana, ¿cómo movió la operación de Google en cuanto a trabajadores, teletrabajo en el mundo? ¿Qué nos puedes platicar como la experiencia de la compañía? Sí, yo creo que nosotros somos privilegiados en Google porque la verdad estamos muy acostumbrados a trabajar remotamente. Como empresa global, yo vivo en un avión o vivía en un avión, ya no te puedo decir que es lo mismo, llevo 10 semanas aquí. Entonces, el cambio fue de un día para otro. Llevamos 10 semanas en América Latina, esta es la 10ª, trabajando remotamente. Te doy dos grandes ejemplos de revelaciones. La primera es, los clientes y nuestros partners no estaban tan listos como nosotros y corrieron a preguntarnos, ayúdanos a trabajar remotamente. Entonces hemos tenido una linda labor de educarlos para que sean eficientes. Dos, la efectividad que hemos tenido ha sido enorme. Tú eres de origen mexicano, yo voy mucho a México y adoro ese país, perdía mucho tiempo en el tráfico. Hoy las distancias se hicieron básicamente completamente transparentes, ¿no? Entonces, nosotros, gracias a Dios, estábamos muy acostumbrados. Lo que estamos haciendo es empoderando a nuestros clientes y partners a que puedan hacer eso de una manera efectiva y eficiente, y también pensando cómo lo podemos hacer para aquellas pequeñas empresas que necesitan conectarse con sus usuarios, ¿no? Y estamos tratando de hacer a través de los medios online y a través de un site que se llama Trabaja, Enseña y Aprende desde cualquier lugar, para que las empresas y las personas puedan tener acceso a esas herramientas que están ahí en la web y puedan usufruir de ellas. Trabaja, enseña y aprende para tenerlo ahí en la mente. Diego Molano, sé que te tienes que ir a las 12:30, de una vez hago ese disclaimer porque eres un hombre muy ocupado también.
Pero quiero pedirte que nos digas exactamente estos tres aha moments, estos tres revelaciones que tú aportas ahora. No estamos escuchando a Diego, ¿verdad? Bueno, mientras resolvemos el tema con Diego, vamos a pasar con Daniel. Si me escuchas, Daniel, háblanos, mucho hablamos de la plataforma DirecTV Go, pero también está el tema de las revelaciones, ¿no? Lo que ha sucedido desde el lado de las restricciones, adiós eventos masivos, el tema de del deporte, ¿no? Como contenido, entretenimiento para el consumidor, pero también en ustedes y la estrategia de digitalización que encabezas. A ver, coincido con Adriana con respecto a estas cosas que se están dando. Creo que mucho se lee de la teoría de la agilidad y de los entornos VUCA, pero creo que nunca se dio algo tan masivo como lo que se está dando hoy con el COVID. Y nos está replanteando a todos todo, digamos, básicamente, desde cómo trabajamos, desde cómo pensamos en los clientes, la competencia se intensifica, tenemos que estar en mayor coordinación con los gobiernos, tenemos que estar pensando cada vez más en nuestros clientes, tenemos que cuidar mucho a nuestros empleados porque de ahora en más son cada vez más nuestro mayor activo, porque la tecnología pasa a ser un commodity, ahora el verdadero valor pasa a estar en nuestra gente y cómo nosotros somos capaces de enfrentar todos estos cambios. Entonces, en ese sentido, creo que nuestro gran planteo a partir de ahora es cómo nosotros cuidamos y pensamos en los pain points de nuestros clientes, yendo a la causa raíz y no siendo reactivos solamente, sino tratando de ser cada vez más proactivos y brindar cada vez un mejor servicio. Esa es una prioridad, nuestros clientes. En segundo lugar, otra prioridad son nuestros empleados. En este contexto estamos replanteándonos la forma de trabajo, no solo desde el teletrabajo, sino también la metodología de trabajo, una metodología diferente, no compartimentada, sino una metodología de trabajo en donde todas las áreas se concentran en squads y empezamos a compartir prácticas para ser mucho más ágiles en la respuesta. Otro de los frentes importantes es cómo nosotros interactuamos cada vez más con nuestra comunidad y en ese sentido cómo apoyamos a la educación y cómo brindamos contenidos que obviamente ese es nuestro core, el contenido, y cómo nosotros a través del contenido apoyamos a la educación. Y lo mismo con los gobiernos, ¿no? Nosotros cómo disponibilizamos nuestras plataformas para que los gobiernos puedan informar, puedan apoyar también en esfuerzos educativos y por último, como decías vos, ¿no? Cómo el deporte, que es uno de nuestros principales activos, deja de serlo en este contexto y tenemos que reinventarnos y buscar otras alternativas, mejorando nuestros servicios y al mismo tiempo dándole visibilidad a los clientes que hay otro tipo de contenidos que pueden ser mucho más atractivos. Y acá es donde entra con mayor importancia el acceso a los datos y la información. Nosotros a través de la digitalización ahora tenemos la gran oportunidad de entender qué contenido prefieren nuestros clientes y en ese sentido adaptarnos cada vez mejor a sus necesidades a pesar de que el deporte no esté presente, ¿no? Diego Molano, gracias Daniel. Diego Molano está ahí. No, ya se está conectando, estamos solucionando que se le parece que se le cayó. Mientras reconectamos con Diego, están hablando ustedes dos también de los gobiernos y yo aquí creo que es importante hablar de cuánto el costo de oportunidad de ayudar, apoyar, de entregar y hacer estas intervenciones de los gobiernos para con sus poblaciones más efectivas. Cuánto el tema de infraestructura o incluso de talento dentro de lo que es al interior de los gobiernos y en los países en general, pues se convirtió en otro poderoso mensaje para hacer qué tipo de tareas. Adriana, ¿qué encontraste? Te cortaste un poco, si me repites la última parte. ¿Qué encontraste respecto de la eficiencia o ineficiencia en cuanto a que se aprovecharon las tecnologías del lado de los gobiernos para hacer sus intervenciones y apoyos a su población más efectiva?
Ya, en nuestro caso ha sido muy interesante porque nosotros tenemos dentro de nuestra misión dar la información, digamos, pertinente en los momentos relevantes. Voy a hablar de la visión de Google que está escrita y en esto básicamente hemos hecho partnerships con los gobiernos para que esa información esté fidedigna y bien representada. Entonces, los ministerios de salud están básicamente haciendo un trabajo fuerte de diseminar la información correcta con relación al coronavirus y la pandemia. También hay muchas, yo creo que lo más importante aquí es cómo nosotros nos acercamos cada vez más y hacemos colaboraciones público-privadas para dos cosas. Yo diría, la primera es, las economías están sufriendo y esta pandemia va a afectar a las economías de todo el mundo, empresas grandes y pequeñas, en más o menos grado. Entonces, ¿cómo hacemos para empoderar a las pymes con herramientas, conocimiento y educación para que puedan sobrevivir y creen modelos económicos que les ayude a potenciar el empleo y similares, ¿no? Ese por un lado. Y el otro es cómo continuamos dando la información correcta a los ciudadanos, y eso creo que se está haciendo. Pero creo que es muy importante también que empecemos a pensar en esa colaboración público-privada. ¿Cómo va a ser el nuevo mundo, Gabriela? Porque la relación de trabajo va a cambiar. Y tenemos ahora este teletrabajo y algunos gobiernos están muy avanzados en empezar a pensar cómo va a ser eso, cuáles son los beneficios, cómo se controla el desempeño de una persona que está trabajando remotamente y similar. Creo que es lo que tenemos que empezar a pensar, porque esto es un modelo que de verdad llegó aquí un poco para sacudirnos y decir, hay una fuente interesante de trabajo y nueva que tenemos que empezar a ver con otros ojos. Gracias, Adriana. Ya tenemos a Diego Molano. Diego, tú sabías los aha moments, las revelaciones, y conforme lo que ha dicho Adriana, sé que te vas 12:30, adelante. Gracias, pues muchas gracias por la invitación. Realmente lo que hemos encontrado es que esta sábana se levantó y que encontramos con la crisis, y lo primero, pues la verdad es que son buenas noticias. La gran mayoría de los latinoamericanos estaban conectados a Internet. Faltan algunos pocos, pero estaban conectados a Internet, y gran parte de las empresas pudieron trabajar, pero al mismo tiempo nos encontramos que no estábamos listos para teletrabajar. Yo creo, y por favor los que están aquí pongan un like, si están de acuerdo con lo que voy a decir. Yo estoy cansado, aburrido de esta teletrabajadera y de la cantidad de eventos y webinars y de estar conectado todo el tiempo. Trabajo mucho más que antes, y es porque no tenemos la cultura del teletrabajo. No habíamos realmente desarrollado esa cultura y nos metimos de una. Y eso no solo pasa con el teletrabajo, pasa también con la educación. No sabíamos de esta educación virtual y tenemos que, las universidades y los colegios se fueron a un modelo que nosotros decimos que no es educación virtual, que es educación remota. Se fueron a un modelo de educación remota rápidamente, y los padres de familia y los estudiantes estamos cansados de ese modelo. Y justamente lo que nos falta es que aprendamos a usar el Internet. Antes de esa crisis, veíamos que la gran mayoría de los que están conectados en América Latina, que como dijo Adriana son cerca del 70%, la gran mayoría, el 85%, utilizaban Internet solo como un medio de entretenimiento o de comunicación básica, pero no para ser más productivos. Entonces, nos mandan ahora a todos a ser más productivos, y eso es lo que va a pasar. Que vamos a usar más tecnología, pero tenemos que aprender a usarla. Y muy importante, que las pymes de América Latina aprendan a usarla. Y eso es lo que más temo yo, que en esta transformación digital queden por fuera de la economía por siempre millones y millones de pymes de la región que no se pueden incorporar a estos nuevos negocios, que no se pueden incorporar a estas nuevas formas de la economía, porque la economía va a ser nueva, va a ser mucho más productiva gracias a la tecnología, y ese es un reto más grande. Y por último, las personas. Va a haber un cambio de productividad enorme y se van a requerir nuevas personas. Todos tenemos que reinventarnos, los médicos, los periodistas, los abogados, todos
todos los empleos van a ser diferentes. Entonces, ahora, mientras estamos en casa, que tenemos tiempo, ¿sí? Es muy importante que ya mismo, masivamente, nos reinventemos, nos capacitemos, los contenidos ya están ahí, los programas ya están ahí, en muchos casos totalmente gratis. Y es muy importante que nos reinventemos todos para poder tomar ventaja de lo que va a pasar en esta nueva economía digital que se está acelerando para poder capturar los empleos nuevos. Si usted perdió un empleo, nos está viendo, si usted perdió un empleo, no busque el empleo que tenía antes. Recapacítese y busque uno de los nuevos empleos que están surgiendo con esta crisis. Ok, yo sé que te vas pronto, entonces voy a aprovechar, si me permiten, Adriana y Daniel, hacer dos repreguntas. Si algo quedó claro también en el tema de la educación, oferta hay, pero a quien le pides que se reinvente, ¿cómo se organiza esa reinvención si esto es nuevo para la gente? Hay oferta de módulos para estudiar, no sé, el código Java, etcétera. Pero si esto es nuevo para tanta gente, ¿cómo articulas realmente esa reinvención y que sea para lo que viene? Cuando ya sabemos que muchos de los empleos, y lo hemos escuchado antes de este COVID, muchos de los empleos que existen ahora no van a existir en los próximos años, pero ¿qué de esa oferta puede una persona aprovechar con la certeza de que es la manera correcta de aprovecharlo? Gabriela, tocas en uno de los puntos más importantes. Es uno de los eslabones que hace falta. Y es cómo se le ayuda a la gente a decirle reinvéntese por este camino, ¿sí? Claro. Y esa reinversión tiene que tomar varias cosas. Lo primero es que todos somos diferentes y todos queremos hacer cosas diferentes, tenemos pasiones diferentes, habilidades diferentes, amor por unas cosas y por otras. Entonces es muy importante que en esa reinvención la gente diga yo qué quiero hacer en la vida, cómo quiero cambiar el mundo, para qué soy bueno. Vea esa oferta laboral y haga match con una oferta académica, con una oferta de programas de capacitación. Eso casi nadie lo hace, casi nadie está ayudando. Nosotros, por ejemplo, en la universidad que yo he ofrecido, que es Ariandina, estamos creando un ecosistema de EdTech y ahí tenemos startups que están ayudando a la gente. Por ejemplo, una que se llama Life Design, que ayuda justamente a alinear esas tres cosas. Yo, ¿qué quiero hacer? ¿Qué trabajos puedo conseguir y qué capacitación tengo? Y eso es muy importante que ojalá los gobiernos ayuden a promover ese tipo de programas, de enseñar a la gente cómo se puede reprogramar. Y por último, el lado de la educación, si hay algo que los expertos economistas, como saben, soy periodista económica, cuando hablamos del riesgo de que muchos caigan en pobreza, de que se aumente la desigualdad y que se amplíe la brecha, y la tecnología juega un papel importante. El tema de la educación y cuántos millones de niños y jóvenes se quedaron sin esa posibilidad justamente por esa brecha digital, es un tema serio en la región. Diego. Es muy serio, es muy serio ese problema, pero aquí estamos aprendiendo cosas buenas, ¿no? Y yo lo veo, yo tengo dos niñas, una de 1 año y otra de 3 años. Yo me he metido, me ha tocado porque con la educación virtual no puedo y me ha tocado a mí de profesor. Y hoy en día parte de las enseñanzas que tengo es que ser profesor, realmente admiro mucho más a los profesores hoy en día, los quiero muchísimo más, me voy a involucrar mucho más en la educación de mis hijas. Pero aquí el tema está en que nos toca reinventar la educación y ahí los gobiernos juegan un rol muy importante. Los gobiernos tienen que ayudar a que el sistema se reinvente, a generar a nuevos profesores, a una nueva clase de maestros y muy importante en la educación superior, en las universidades. Las universidades quedaron obsoletas y están obsoletas desde hace ya un tiempo. La matrícula ha venido cayendo en toda América Latina, tenemos que reinventarlas totalmente, pero las universidades están amarradas a la regulación de los gobiernos. Los gobiernos tienen que permitir que esa regulación cambie totalmente y que las universidades se reinventen con programas más flexibles. Gracias, Diego. Yo sé que te tienes que ir, te agradecemos esta participación. Daniel, de lo que has escuchado, por supuesto que está al lado del talento. Gracias a ti, buenos días. Muchas gracias, chao, gracias. Gracias, Daniel. Decía yo, gracias, Diego. Daniel, en el lado de esta generación de talento, ¿qué encuentra la operación de tu compañía? ¿Cuáles son esos desafíos de educación? Perdóname, pero justo se cortó el principio. En el lado del talento y de reinventarse incluso como trabajador de una compañía, ¿qué encuentras en este esfuerzo que tú estás encabezando de transformación digital en tu compañía?
Mira, te voy a ser sincero, y voy incluso a mi caso puntual. Yo no vengo del mundo tecnológico, vengo siempre de áreas de negocio, y yo también me tuve que reinventar hace 2 años a la hora de afrontar este desafío de la transformación digital en DirecTV. Y bueno, en estos 2 años me fui capacitando y entendiendo cada vez más, no solo de la tecnología, que como dije al principio, creo que es muy importante la tecnología, pero no es donde está el valor agregado, sino el valor agregado está en las metodologías de trabajo que se tienen que ir dando dentro de las organizaciones. Y como decía recién, también es cómo nosotros tenemos que cambiar la forma y el enfoque que tenemos a la hora de entrenar a la gente. Creo que el modelo tradicional es cada vez más obsoleto, tiene que haber mucho más entrenamiento práctico y en la tarea. Estas son cosas que estamos viendo, por ejemplo, desde que arrancamos con el esfuerzo de la digitalización, tuvimos un gran desafío de habían dos caminos, ¿no? O sea, arrancábamos con este esfuerzo con gente de afuera o tratábamos de reconvertir la mayor cantidad de gente interna. Obviamente optamos por el segundo, tratar de reconvertir la mayor cantidad de gente posible. En el medio tuvimos que ir incorporando distintos tipos de talentos externos para que nos ayuden, pero la realidad es que esa combinación se aceleró cuando en la tarea empezaron a combinarse esos esfuerzos más que la gente que mandamos a entrenar. La verdad que cuando mandamos a entrenar a la gente no tuvimos esa curva exponencial de resultados que cuando los pusimos todos juntos y de la interacción misma surgieran, digamos, los impactos. Entonces, creo que la tecnología va a jugar un rol crucial, pero más allá de la tecnología va a pasar cada vez más a ver cómo en la práctica se empiezan a ver el uso, digamos, de tanto la tecnología, la metodología y todo eso en la tarea misma. Ahí es donde creo que se acelera cada vez más el impacto. ¿Qué piensas tú, Adriana? Yo quiero, antes de hilar un poco sobre lo que dijo Diego, también creo que por otro lado hay una linda oportunidad de educación, porque hoy si tú ves, solo con un teléfono y un acceso, las poblaciones menos favorecidas en nuestra región pueden tener acceso a la educación. Un ejemplo claro, nosotros anunciamos hace poquito que pusimos a disposición de todas las escuelas el G Suite para educación, G Suite for Education, en donde un profesor puede, básicamente cualquier profesor puede darle acceso o enseñar a través de esta suite. Y yo creo que eso es lo que tenemos que empezar a ver, es cómo este nuevo mundo nos trae lindas oportunidades para llevar la educación, que es una falencia en América Latina, a las poblaciones menos favorecidas. Y el acceso, bien que todavía estamos en 68 y falta un 32, creo que ahí es donde puede haber una linda oportunidad de trabajar en cooperación con los gobiernos. Con relación a lo que decía Daniel, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que hoy es importante dos cosas. Uno, entender lo que a uno lo apasiona y luego ver cómo generar las habilidades. Y yo creo que lo más importante ahora son las habilidades más que el conocimiento, ¿no? Porque el conocimiento lo tienes, lo puedes leer, vamos a decir así, es generar esas habilidades y dónde se genera ese valor agregado. En el mundo de publicidad online es desde hacer un anuncio creativo que sea relevante y que dé resultados, que ese es el nuevo mundo hoy, ¿no? Tú ves en las agencias de publicidad cómo eso ha cambiado, en el área interna, cómo usar las herramientas para colaborar y generar fuentes de innovación dentro de las empresas. Hoy el mundo online nos permite testear, fallar y corregir rápidamente, que en el mundo físico eso no sucede tanto. Y eso va a cambiar muchas cosas. El desarrollo de productos se puede hacer mucho más rápido porque podemos lanzar e iterar mucho más rápido. Entonces yo lo que verdaderamente creo, fuera de adicionar al punto de metodología de trabajo que dijo Daniel, con el cual estoy de acuerdo, es cómo generamos dentro de las empresas el ecosistema que genere la innovación, que nos ayude a testear, fallar y ganar y aprender de eso. Y ahí la tecnología puede darnos un refuerzo positivo muy interesante. Esto es un asunto de cultura. Muchas empresas están achicando, este va a ser otro obstáculo que sortear. ¿Cómo estás viendo la actitud de las empresas cuando en muchos sentidos se ha perdido control porque llega este tema inédito que es el COVID-19? Se cortó, no sé si fue solo a mí, se me cortó un pedazo de tu primera parte cuando hablaste de cultura.
Este es un tema de cultura. ¿Tú ves que las empresas están abiertas a esta actitud o ves que están cerradas por el colapso económico? Gaby, yo creo que ha sido un momento muy interesante. Yo te cuento, nosotros en Google tenemos 14 años en la región y hablando con muchos CEOs en la región, siempre nos preguntaban, ayúdanos a transformar, y muy interesados en la cultura Google. Yo creo que la apertura siempre estuvo, el sentimiento de urgencia no estuvo tanto como está ahora. Ahora es una cuestión de sobrevivencia, de salvar empleos y salvar su empresa. Entonces, lo veo mucho más tangible. Entiendo, gracias. A ver, para ambos, cuando estamos hablando de estos temas de que se aceleró ya esta transformación tecnológica, pues hay que hablar también de otros puntos como la privacidad de los datos, la seguridad o ciberseguridad. ¿Cómo vemos a la región? ¿Cómo ven ustedes a la región en términos de riesgos y en términos de cultura para protegerse? Si quieres, yo entro un poco aquí. Yo creo que a mi punto inicial de educación eso es fundamental. Y es cómo nosotros como usuarios, a ver, las plataformas online siempre, por lo menos voy a hablar por Google, nosotros vamos a preservar la privacidad de los usuarios por sobre todas las cosas. Yo creo que lo que tenemos que hacer aquí, más importante, es educar a ese usuario, empoderarlo, darle transparencia de cómo están siendo usados sus datos, de que él pueda optar y tenga claramente la información de que él puede optar o no entrar en una plataforma. Y yo aquí hago un llamado mucho a los usuarios. ¿Cuántas personas de ustedes quieren una app desesperadamente y leen los términos y condiciones antes de bajarla? Muy poca gente lo hace, ¿no? A veces como que no le damos, entonces tenemos que educarnos, ver, entrar en plataformas que nos den transparencia sobre para qué se usan sus datos, plataformas en donde yo tengo el control de eso, que si yo me salgo de la plataforma, mis datos son míos, y estoy ahí hablando un poco también por Google. Y esta es una labor de educación que la vamos a tener que hacer siempre, 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 como dicen en Colombia, machacada y machacadamente, para proteger a los usuarios para que puedan ver el beneficio que la Internet nos trae sin riesgos. Daniel. No, yo complementando, estoy 100% en línea, lo dice Adriana, pero complementando eso, creo que este contexto lleva a hacer negocios de una forma totalmente distinta, ¿no? En el sentido, a ver, todas las economías van a sufrir, con lo cual todas las organizaciones van a tener que atravesar un periodo muy duro y la competencia se va a acelerar. Con lo cual es el momento en donde el empoderamiento del cliente pasa a ser el centro, más que nunca, porque tenemos que darle esa transparencia que decía Adriana a los usuarios para que nos elijan, porque ahora la pelea va a ser cada vez más dura con respecto a quién me elige porque realmente le estoy dando todo lo que necesita. Entonces, en ese sentido es donde las organizaciones tienen que cambiar su forma de hacer negocios, ¿no? Donde la transparencia, el empoderamiento, donde nosotros realmente escuchemos lo que nos dicen y en ese sentido actuemos en consecuencia, pasa a ser algo cada vez más importante, cosas que en el pasado, sobre todo en las empresas de servicios, no era tan así. Y creo que en este contexto eso se acelera como nunca antes. Tenemos una pregunta de los asistentes. ¿Cuál es el principal obstáculo cultural que tienen las empresas latinoamericanas para adaptarse, transformarse y reinventarse en esta crisis? Gracias, Víctor Hugo Magalón, del Foro de Presidentes en Colombia. ¿Quién quiere comenzar? Adriana. Muy bien. A ver, yo creo que es el aferrarse a modelos que en el pasado funcionaron, ¿ya? Entonces, esto lo hacíamos así toda la vida y siempre ha funcionado. Bueno, hay un dicho en inglés que dice, lo que te trajo aquí no necesariamente te va a llevar al futuro, y lo estamos viendo en esta pandemia, ¿no? Entonces, yo creo que es ahí donde tenemos que empezar a quebrar, contratar nuevas ideas, de que las cosas pueden ser mejores, si nos dio éxito, pero ¿será que el éxito, como lo veíamos, está definido de la misma manera o ahora es diferente, ¿no? Y yo lo digo humildemente, viviendo en Brasil, en donde la Internet llegó y transformó muchas empresas antes que en el resto de América Latina, lo digo como usuaria de Internet,
Hoy, para comprarle un regalo a mi mamá en Colombia, llevé un tiempo increíble en tratar de comprar y al final no pude comprar. En Brasil hoy eso está muy arraigado. Yo puedo ir, comprar, me entregaron en poquito tiempo. Entonces, el cliente empoderado está básicamente derivando que las empresas sean mucho más ágiles. Y esos modelos anteriores de lo que me trajo aquí es lo que me ha dado éxito. Y esos pensamientos son los que tenemos que empezar a quitar de nuestra manera de gerenciar y liderar. Daniel. Adhiero otra vez, ¿no? Pero creo que es muy difícil a veces tener esa discusión con alguien que fue muy exitoso, ¿no? Porque no es que uno se está enfrentando a alguien que de repente no tuvo éxito en el pasado. O sea, querer cambiarle la cabeza a alguien que fue muy exitoso en el pasado tiene un doble desafío. Y creo que eso es lo más difícil de hacer. Ahora, creo que este contexto expone muchas debilidades en todos los frentes y ahí es donde la gente empieza a estar más predispuesta al cambio. Pero creo que todo lo que se viene y todo lo que tiene que ver con la agilidad y la digitalización tiene que ver con el pragmatismo en la máxima potencia, ¿no? Es un modelo de prueba y error continuo donde uno tiene esa posibilidad de entrar en un lugar, ver si funciona, si no funciona, salirse y probar algo totalmente distinto, porque los riesgos son mucho más controlados. No es que uno hace algo que de repente puede destruir todo el negocio. Entonces uno puede pilotear, testear, ver el impacto y a partir de ahí escalar si es que eso funciona o no. Y ese es un cambio que en una cultura, sobre todo en Latinoamérica, donde es muy jerárquico generalmente ir a decir, no, voy a hacer esto, voy a probar a ver si me va bien o me va mal, es difícil hacerlo. Pero bueno, a medida que uno va teniendo esas pequeñas pruebas y esos pequeños logros, es donde empieza a escalar este cambio cultural. Pero el principio es muy doloroso, cuesta mucho ese cambio. Bueno, y habrá personas que se sientan obsoletas, aunque se aceleró esta transformación digital con el COVID-19, sí desnudó muchas de nuestras debilidades, pero hay personas que quizás se sienten obsoletas. Ya que están hablando tanto de las pymes y de ayudar a las pymes, y esta es una preocupación inmensa por el COVID-19 y cuántas desaparecen y cuántas se adaptan, yo también les quiero preguntar, el ecosistema en el que funcionan las pymes, las cámaras empresariales, ¿están a la altura de este desafío de transformación digital que nos presionó el COVID-19? ¿Qué hay que hacer en ese otro ecosistema para las pymes? Daniel. Yo creo que voy a hablar por el caso nuestro, ¿no? Toda gran empresa tiene de fondo muchas pymes también que son parte de su ecosistema, ¿no? Entonces, tarde o temprano uno tiene que buscar mecanismos de colaboración para que todo ese ecosistema pueda subsistir. Si vos me preguntás a mí, ¿están todos preparados hoy para enfrentar este cambio? Y no, la realidad es que no, hay una brecha todavía muy grande en donde tienen que seguir habiendo esfuerzos conjuntos, y ahí entran seguramente los gobiernos y la comunidad, donde hay que hacer esos esfuerzos en conjunto para que la economía se mantenga. Pero creo que cuando sufren las pymes, a la larga o a la corta, termina sufriendo toda la economía, con lo cual sí tiene que haber un esfuerzo en conjunto para que esto se sostenga. Adriana, ¿qué encuentras tú? Porque por muchos años las cámaras empresariales, pues son estos, digamos, estos actores que están quizá más anquilosados y son quizá menos prácticos, pero pensando que aquí hay enfrente de nosotros una oportunidad, ¿qué tipo de apoyo se puede articular desde las cámaras empresariales a sectores enteros? Yo vuelvo al tema y yo soy apasionada por el tema de educación, Gabriela. Yo creo que mucho de educación, empoderar a las pymes con cosas tan sencillas como poderle llegar a un cliente con un mensaje, hasta cómo gestionar la contabilidad de su pequeño negocio es fundamental y hoy lo pueden hacer sin grandes costos. Es decir, este mundo es el ideal para ser competitivo en un mercado nacional e internacional, o sea, tú puedes llegar a masa crítica relevante de consumidores sin necesidad de eso. Entonces yo enfocaría muchísimo la parte de habilidades para las pymes, no solo en habilidades digitales, sino de gestión de su negocio y de flujo de caja. Adicionalmente, creo que
es importante que las pymes no se aferren a cosas que pudieran ser pensadas como impensables, y voy a dar un caso específico. No, es que yo no puedo ser Amazon porque yo no tengo una cadena de logística tan impresionante. Bueno, la tecnología ha traído nuevos modelos de negocios que antes no se pensaban, ¿no? Y voy a mencionar varios. Rappi te hace logística, Uber Eats, iFood, y llámalos, ¿no? Globo en España. Entonces, hoy hay modelos de negocios muy creativos que vienen a resolver un problema y que básicamente adicionan a la cadena de valor y aproximan al usuario o al consumidor con esa pyme. Nosotros a nivel de Google hicimos un anuncio importante de dos cosas que creo que son relevantes para las pymes. Una es un fondo global de $200 millones para dar microcréditos. Eso se va a bajar a América Latina a través de un partner, todavía no lo hemos hecho, y también les estamos dando créditos para que hagan publicidad online. Eso es un pinito, pero yo creo que lo más importante es cómo lo van a hacer, ¿no? Y ahí tenemos que jugar todos, no solo las cámaras, las asociaciones, sino nosotros también un papel importante en cómo educarlo. Nosotros hemos puesto todo online. Queremos que lo usen, ¿no? Aquí es un llamado a todas las pymes, entren y busquen para que puedan empoderarse y ser más exitosos como pyme. Tengo una pregunta muy interesante que tiene que ver con seguridad de la información. Respecto a la seguridad de la información, vemos cómo en China, por ejemplo, el reconocimiento facial es parte fundamental de su política de gobierno. ¿No deberíamos despegarnos de la ilusión de privacidad para abrirle paso a mejores machine learning y herramientas de inteligencia artificial que ayuden a la sociedad a crecer? A ver, Adriana, Daniel, ¿quién quiere empezar? A ver, yo creo que la privacidad es el tesoro más importante y lo que más debemos preservar por sobre todas las cosas. O sea, estamos hablando, pero hay mecanismos que con privacidad pueden usar a nivel agregado data para darte un mejor servicio. Entonces, no son necesariamente excluyentes, pero yo nunca pondría la privacidad por encima de otro bien. Daniel. Adhiero, creo que la privacidad es lo más importante que tiene cada uno hacia el futuro y es lo que va a marcar la identidad de cada uno de nosotros hacia lo que se viene, ¿no? Con lo cual, hay formas de usar la información al servicio de los usuarios, pero que tienen que tener, digamos, todos los recaudos necesarios para que no se viole después todo esto. Y la verdad es que a medida que toda la tecnología sigue evolucionando y los mecanismos lo hagan, es la única forma que nos queda mantenernos como individuos, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que tener muchísimo cuidado. Respecto a otro tema, ¿cómo asegurar que las transformaciones digitales sean exitosas post pandemia y no solamente crear un e-commerce? Gracias, David Gelbes. Daniel, ¿qué dices? A ver, nosotros, como todas las organizaciones en este contexto, tuvimos que reinventarnos y estamos acelerando distintos tipos de plataformas, ¿no? No solo el e-commerce, sino también la atención a los clientes. Y la realidad es que son caminos que a medida que uno los va navegando, ve el valor, ¿no? Si te tengo que hablar de la digitalización de nuestras transacciones, te diría que desde que arrancó la pandemia hoy hemos crecido más de un 30% del total de las transacciones digitales, y versus las transacciones normales estamos triplicando el crecimiento entre unas y otras. Ahora, ¿qué diferencia tenemos nosotros por ahí con otras organizaciones? Que nosotros en ningún momento cerramos el camino al teléfono. El teléfono sigue disponible. Mudamos más de 4.000 CSRs a su casa y siguen atendiendo el teléfono, con lo cual esta migración se dio de manera genuina. Ahora esto nos pone otra presión, que los clientes están eligiendo este tipo de contacto con nosotros cada vez más, y creemos que ese es el camino. Entonces, de ahora en más vamos a ir intensificando los mecanismos de atención y de solución por ese lado, adaptándonos cada vez más a lo que los clientes prefieren. Ahora, para que eso sea viable, uno tiene que hacer un trabajo muy profundo de entendimiento de cuáles son esos puntos de dolor que tenían los clientes. Hay que ir a las causas raíz de los contactos, y si uno lo puede resolver a través de lo digital es donde realmente termina siendo exitoso, ¿no? Gracias, Adriana.
Yo adicionaría la palabra relevancia, es cómo ser relevante en cualquier interacción. Si hoy como seres humanos nos replanteamos, pensemos en el mundo futuro, ¿no? Salimos de la pandemia. ¿Será que verdaderamente queremos ir a una agencia bancaria a sacar efectivo? Ese es el mejor uso de nuestro tiempo. Cuando pudiéramos evitar las transacciones en efectivo, hasta porque el efectivo es sucio, lo toca todo el mundo, ¿no? Y podemos darle ese servicio, vamos a suponer que soy una empresa financiera, ese servicio a nuestros usuarios, entonces soy relevante y ahorro tiempo, ¿no? Así como lo dijo Daniel en sus call centers, soy relevante, le estoy dando los diferentes canales para que se comunique conmigo, lo que mejor le convenga a ese usuario o a ese consumidor. Soy relevante, ¿será que hoy vale la pena repensar ir al supermercado cuando puedo dedicarle ese tiempo a otra cosa? Entonces aquel supermercado me entrega cuando yo necesito, ¿no? Y así te puedo mencionar muchísimos otros servicios. Entonces yo creo que la palabra que va a gobernar nuestras vidas es la relevancia. Hoy es importantísimo tener acceso a Internet. El acceso a Internet y a un buen contenido que sea relevante para mí se volvió una necesidad básica. La gente está haciendo gimnasia online, es decir, la gente pasó a comprar una serie de cosas que antes no compraba porque ahora es relevante sentirse bien, ¿no? Y hacer ejercicio en su casa. Entonces yo te diría, ¿qué tan relevantes somos para resolver un problema y una necesidad y cómo le facilitamos que todo sea tan fácil como entrar hoy a hacer una llamada de estas y hablar con cientos de personas, ¿no? Gracias. Yo tuve algunos problemas para terminar de escuchar la idea. Tenemos 8 minutos y una pregunta más por acá que llega. ¿Cuál es el estado de las cadenas de valor en el sector TI de Latinoamérica? Por ejemplo, ¿cómo están integrando a las pymes? Adriana. No sé si entendí muy bien la pregunta. Las cadenas de valor, ¿cómo están integrando a las pymes? A ver, yo te diría, voy a hablar por ejemplos básicos y los mencioné un poco. Creo que han llegado nuevos modelos de negocio que están integrando dentro de las, o sea, que están proveyendo, sí, están suministrando a las pymes servicios que antes ellos tendrían que suministrar solos, ¿no? Llámese en la compra, tú tienes hoy acceso a comprar online y antes tenías que viajar, ¿no? O sea, irte a otro pueblo a conseguir la mejor fruta, hoy tienes acceso a través de la web. También en la distribución, ¿no? Entonces puedes ir a agregadores y a empresas que hagan la entrega de una manera que antes era, tengo que tener una flota, etcétera, etcétera. Entonces, eso se está agregando. Métodos de pago, yo creo que ahí todavía en América Latina sí necesitamos avanzar un poco más porque no estamos tan digitalizados, con excepción probablemente de un Chile, de un Brasil, que están un poco mejor allí. Todavía el efectivo fluye mucho y es como evitamos que eso sea un impedimento para que la gente pueda accesar servicios y tal. Pero yo diría, hemos avanzado, sí, y no depende de la pyme, ellas están siendo integradas vía marketplaces. Cuando alguien decía, no tengo ni cómo poner mi producto, hoy tiene acceso a un mundo de gentes. Y por otro lado, sí, haz algo que sea muy relevante y muy importante para ese usuario, porque también estás a la vista de todos, ¿no? Entonces en la Internet todo el mundo te puede calificar y eso es lo que nos lleva a nosotros como usuarios a tener mejores productos. Daniel. No, solo para agregar a lo que menciona Adriana, creo que la digitalización también nos permite a través de la relevancia, nos permite estas nuevas oportunidades en red, ¿no? O sea, uno al estar en un negocio puede llegar a conectar esa necesidad con otra necesidad y teniendo un marketplace uno puede cruzar esas necesidades y disponibilizar nuevas oportunidades que hoy no están vigentes en la plataforma que uno maneja y en ese sentido ir buscando complementariedad, ¿no? Entonces, creo que toda esta digitalización también abre ese tipo de oportunidades, ¿no? Por ahí uno se dedicaba a un rubro específico, pero ahora a la hora de abrir eso, entender qué los clientes quieren, puede empezar a conectar un montón de otras oportunidades, brindando oportunidades también a terceros en ese sentido. Y esto puede ir desde indumentaria, alimentos, lo que sea, ¿no? Y ahí es donde empiezan a crearse otro tipo de oportunidades también.
Oye, Daniel, como ejecutivo, hablando de este gran tema que es para dónde va Iberoamérica digitalmente, ¿qué te quita el sueño si tuvieras que compartir con nosotros el tipo de preocupación que este empujón de transformación tecnológica nos ha obligado a hacer el COVID-19? ¿Qué te quita el sueño a ti? Yo creo que hasta ahora lo que más me quitó el sueño siempre fue la gente, o sea, este tema del cambio cultural. O sea, si uno mira esto como un problema a resolver, creo que la ecuación está muy clara, ¿no? De cuál es el camino, cuáles son las cosas que hay que hacer, cómo deberíamos interactuar. Ahora, algo que por ahí en el papel y en la teoría suena tan fácil, cuando uno lo tiene que llevar a la gente y cambiar los hábitos y cambiar la forma de trabajo, y que por ahí esa percepción de que por estar colaborando no estás cediendo poder, sino que todo lo contrario, estás más empoderado que nunca, porque tenés mucho más alcance del que tenías antes a la hora de tomar una decisión. Creo que eso es lo que hoy me está quitando más el sueño, esto que veo tan claro hoy, y a veces es difícil que los demás también se suban a este barco. Ahora, cuando alguien se sube con todo, y eso es lo bueno que tiene esto. Estoy notando muchos partners internos que ahora están subiendo a toda velocidad a este barco y es donde se empieza a potenciar el resultado. Pero creo que esa transición es algo muy duro. Y si nos cuesta a nosotros, que dentro de todo tenemos un equipo formado, no me quiero imaginar lo difícil que puede ser en otros sectores, donde la brecha educacional por ahí es mayor, con lo cual creo que estos cambios culturales, este cambio cultural hacia lo que viene es lo que más me quita el sueño a mí hoy. ¿Y Adriana? En línea con lo que dijo Diego, yo adicionaría algo, es la necesidad de talento listo ahora para ayudar a las empresas a transformarse, para que puedan sobrevivir y generar empleo. Eso es algo que hemos visto, yo diría, la mayor brecha que hemos tenido en América Latina y ahora nos va a dar muy duro porque no está listo ahora para salvar muchas empresas y muchos trabajos. Así que eso es lo que me quita el sueño, es un problema de resolver, no fácil de hacerlo. Exactamente. Quiero cerrar esta moderación, este webinar, con cosas. Denme cosas por hacer para nuestros invitados y asistentes de estos 20 países. Yo me quiero ir de aquí con un to-do list que ustedes tengan a bien compartirnos. Adriana, ¿cómo cierras? ¿Qué me anoto en mi lista? Yo diría, vete a el site que te dije, busca Trabaja, Enseña y Aprende desde cualquier lugar. Ahí vas a tener una serie de herramientas, está en español, para que hagas cualquiera una de esas tres cosas. Y yo diría, sería la única más accionable que está en línea y que vincula todos los puntos que hablamos. Daniel. Yo creo que todo lo que tiene que ver con la educación es crítico, como dice Adriana, hay mucho material de donde uno puede aprender cosas, pero te lo voy a llevar a algo por ahí más pragmático del día a día. Creo que es súper interesante en una organización juntarse con toda la gente que nunca te hubiese juntado antes, hacer una sesión de entender en qué está cada uno, cuáles son sus problemas, cuáles son sus preocupaciones y en conjunto buscar entre todos un proyecto y llegar a una resolución con un acuerdo. Esto parece algo tan simple, pero es lo que termina siendo el fundamento básico de la agilidad en una organización y el fundamento básico de cómo expandimos la transformación de negocios y digital a lo largo de una organización. Bueno, pues excelentes las ideas que nos han compartido. Adriana Noreña, Daniel Rendón y por supuesto a Diego Molano, también les agradecemos muchísimo. Gracias a quienes nos han estado acompañando también en esta transmisión de este webinar. Bueno, pues Estefanía, cedo la palabra a ti. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, Gabriela, por la moderación, a Adriana, a Daniel y a Diego, porque sin duda, les cuento ya, la gente me está escribiendo, les encantó, maravilloso, casi 200 personas conectadas en esta hora, que sé que todas sus grandes recomendaciones e insights les van a servir para ir a implementarlo en su día a día, en su casa, con sus hijos, en las empresas, porque de eso se trata, que podamos compartir este conocimiento. Entonces, simplemente agradecerles de nuevo a todos ustedes, a todas las personas que nos acompañaron y nada,
de nuevo, siempre hemos dicho desde la Alianza Impacto Latino, el mensaje es la unión y de que todo esto llegó por algo y que el mensaje es que nos tenemos que unir desde todos los sectores. Entonces, de seguro por nuestra parte los vamos a seguir invitando a diferentes iniciativas para que nos unamos y próximamente más conversaciones de este nivel para la región. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima invitación. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego.